Muy bien, hola a todos nuestros amigos de Latinoamérica que nos acompañan a esta hora. Ayer, bueno, intentamos hacer el directo, pero pues se presentaron algunos inconvenientes de carácter técnico. Entonces, pues nada, no se pudo finalmente hacer nada. Ok, pero hoy sí vamos a arrancar. El tema de hoy, como lo están viendo, ¿qué es ser loco según la Biblia? Saludamos a Estados Creativos que nos están acompañando, nuestros primeros eh, ¿cómo se dice? Bueno, me enredé un poquito. Gabriela, también, saludo grande. Pero bueno, arranquemos. ¿Locos por la Biblia o qué es ser loco según la Biblia? Bien, resulta que hay algunos textos bíblicos que hablan acerca de la locura. Y ya pues que les estoy compartiendo la pantalla, perdón por la transmisión un poco rústica, pero pues prometido que para la próxima vamos a hacer algo mejor. Ah, entonces le dice aquí mi esposa. Ah, hay algunos textos que hablan acerca de la locura. Sin embargo, este texto o estas definiciones han sido sacadas de su contexto y vamos a ver según qué es lo que por tradición se enseña hoy a los jóvenes, lo que es locura por el Evangelio. Entonces, aquí va el primer ejemplo de lo que para muchos es la locura del Evangelio. Primero que nada, ¿cuántos aman a Cristo de corazón? Yo voy a ver si eso es verdad. El que ama a Cristo de corazón, yo quiero que grite por un minuto sin parar. Una, dos y tres, viene. Bueno, este es un concierto que se realizó en Puerto Rico. Y ese concierto, pues, es aparentemente cristiano, entre comillas. Hay muchos cristianos allí, entre esos jóvenes, en donde, pues, esto es parte de la definición de lo que es locura por el Evangelio. Sí, seguimos en transmisión. Esta es la segunda definición de lo que es la locura del Evangelio para muchos jóvenes hoy en día, o cómo les enseñan eh, esta locura. Las famosísimas cristotecas. Vamos a ver un poco de eso. Ustedes alcanzan a ver allí al fondo que dice Cristoteca. Esto claramente pasa con jóvenes cristianos hoy en día. Y esto ocasiona o es una de las tácticas que aparentemente se tienen hoy en día para atraer a muchos jóvenes. Y cualquier persona que diga, no, pero para que una cristoteca, no, es que es la locura del Evangelio. ¿Sí? Y la tercera, vamos a ver una tercera, que esto es lo que hoy en día se dice que es también la locura del Evangelio o estar locos por el Evangelio. Bien, dejemos hasta ahí. Resulta que lo que ustedes están viendo en su pantalla es una concordancia bíblica, es una herramienta que vamos a utilizar hoy. Entonces es de suma importancia tener en cuenta varios aspectos. ¿Por qué? Resulta que hoy vamos a descubrir exactamente qué es esto de estar locos por la Biblia o locos en el Evangelio. Y es sumamente importante que hoy veamos algunas herramientas para poder determinar si eso que hoy les enseñan a los jóvenes, que es locura por el Evangelio, es verdad o la definición bíblica es diferente. Entonces, hay varias herramientas que nosotros vamos a usar en esta noche, en esta corta transmisión, que es lo que ustedes están viendo allí es una concordancia bíblica. ¿Qué es una concordancia bíblica? Una concordancia me permite saber cuántas veces se repite una palabra en la Biblia. En este caso, vamos a escribir la palabra locura y allí en la pantalla ustedes van a ver
todos los versículos bíblicos donde está esa palabra locura. Esa es la primera herramienta que vamos a manejar, que vamos a aprender a manejar en esta noche, para definir la correcta comprensión de un texto bíblico. La segunda herramienta, ya la están viendo ustedes en la pantalla. Esta segunda herramienta es un software gratuito, muy bueno, lo recomiendo. Se llama eSword. En esta herramienta vamos a tener dos herramientas más. Obviamente, la Biblia es la primera de todas las herramientas que debemos tener. Pero también esta aplicación nos permite tener Biblias en diferentes versiones, inclusive en diferentes lenguas. Ahora, hay algo bien interesante y es que este programa tiene algo que se llama la Biblia con el Strong. ¿Qué es esto? Al lado de una palabra aparece un código. Resulta que esa palabra es la que aparece en el diccionario Strong, que ese diccionario me permite conocer la palabra griega o la palabra hebrea y conocer su verdadero significado y bajo qué contexto estuvo escrita esa palabra, ya que es muy importante. Hay algo que por ejemplo, los antiguos estudiaban la Biblia palabra por palabra para conocer precisamente la semana, tiene que conocer significado, significante, y eso es muy necesario conocerlo hoy en día precisamente para tener una comprensión correcta de las escrituras. Y en este caso, pues vamos a utilizar la Biblia, vamos a utilizar varias versiones y también vamos a estar utilizando este diccionario Strong, que me permite conocer el verdadero significado de esa palabra en hebreo o en el griego. La otra herramienta, la están viendo ustedes en su pantalla, es una herramienta muy completa, se llama Biblioteca Cristiana Adventista 2011, pero muy específicamente vamos a estar utilizando el diccionario bíblico para saber exactamente qué significado tiene X o Y palabra. Estas son algunas herramientas que se deben utilizar para tener una mejor comprensión de un texto bíblico. Ahora, unas pautas muy interesantes. La primera, cuando se va a estudiar la Biblia, debemos entender que la Biblia es su propio intérprete. No hay mejor intérprete que la Biblia misma. Una segunda regla para poder entender bien un texto bíblico es que un texto, sin conocer su contexto, yo lo puedo convertir en un pretexto. Y eso es muy fácil, precisamente para confundir a muchas personas. Un texto sin contexto lo puedo convertir en un pretexto. Sencillísimo. Bien. La tercera pauta que debemos tener en cuenta es que la Biblia fue escrita en un pensamiento hebreo. Quiere decir que cuando fue escrita X o Y palabra, debemos remontarnos a qué era el significado para los hebreos. ¿Sí? Nuestro lenguaje es un lenguaje muy, ¿cómo lo digo yo? Cochino no es la palabra, sino ya ha sido pervertido por muchos años. ¿Sí? Un lenguaje muy pervertido. Entonces ya no se puede decir hoy en día, oye, estás muy bravo, sino que ya dicen, oye, usted está muy aleta. ¿Sí? Entonces, tal vez nosotros pensamos que el significado de cierta palabra para nuestra cultura occidental tiene cierto significado, pero nosotros debemos ir y debemos tener en cuenta que esto fue escrito por hebreos de hace muchísimos años. Entonces, para ellos esa palabra tenía un significado completamente diferente. Por eso vamos a descubrir exactamente a qué se refiere la palabra locura en el contexto bíblico. Es necesario conocerlo. Quiero ver, sí, nos acompañan allí, Cesarión Rodríguez, Freddy Sánchez, también contaminado. Esa es la palabra, sí, estados creativos. Muchas gracias. También saludamos al señor Carlos Telles, que nos acompaña por primera vez. Bienvenido a esta transmisión. Y bueno, listo, arranquemos. Como vamos a examinar la palabra locura, lo primero que vamos a hacer es ir a nuestra concordancia. Esta concordancia se la recomiendo, es gratuita, está online, se llama miconcordancia.com, miconcordancia.com, recomendadísima. Vamos a ver exactamente 3 versículos bíblicos. Bueno, perdón, 4 versículos bíblicos donde vamos a mirar la palabra locura,
¿sí? El primer texto lo encontramos en Lucas capítulo 24 y el versículo 11 que ustedes están viendo allí, que yo señalo en la pantalla, Lucas 24, 11, donde nos dice la Biblia, mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Ahora, ¿cuál es el contexto de este texto? Estaban llegando María Magdalena junto con otras mujeres a decirle a los apóstoles que Jesús había resucitado. Y cuando vinieron a decirles a ellas, cuando ellas les hablaban a los discípulos que Jesús había resucitado, les fueron a contar, ellos creían que eso eran locuras, esas palabras eran locura. Ahora, tenemos que ir a comprobar si lo que yo estoy diciendo es verdad o no. Entonces vamos a nuestra segunda herramienta y para eso nos vamos a este software eSword. Buscamos entonces nuestra cita, que es Lucas 24 y el versículo 11. Y de ahí nos dirigimos al Strong. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a mirar entonces allí que esa palabra locura viene del griego leros, que significa una tontería, o también se puede traducir como una historia increíble. ¿Qué quiere decir eso? Que en este caso esa palabra locura, bajo el contexto de lo que está narrando el capítulo, la resurrección de Jesús les parecía una historia increíble, una historia de no creer, y fue traducida como locura. Pero el contexto y el significado de lo que es el griego allí habla de que esta locura es una historia que no se puede creer, una historia increíble. Entonces, por ese lado, no estamos diciendo que estén con arrebatos de baile frenéticos o esta locura no tiene nada que ver con estar haciendo manifestaciones fuera de sentido. El segundo texto. Nos devolvemos entonces a nuestra concordancia bíblica y el segundo texto que vamos a examinar es Primera Carta a los Corintios 1:18. Y este texto sí que es usado para probar las cristotecas y aprobar las chiquitecas cristianas y aprobar cualquier tipo de manifestación con arrebatos que la Biblia no aprueba. Bien. Primera carta a los Corintios 1:18 nos dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Entonces, vamos a mirar algo bien interesante. Estamos viendo que en estos dos versículos se repite la palabra locura, pero tenemos que ir a ver si esa palabra locura es la misma que se utilizó en Lucas, que es la palabra leros. Vamos a ver si en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 18, es esta misma palabra leros. Entonces, en este software miramos 1, versículo 18. Vamos a ver allí rápidamente. Versículo 18. Buscamos exactamente la palabra locura. Aquí está. La palabra locura y vamos a ver, no es la misma. La palabra es completamente diferente. En Lucas 24 se describió locura con la palabra leros, que es una historia increíble, pero en primera carta a los Corintios, capítulo 1 y el versículo 18 se utiliza la palabra moría. ¿Qué es lo que significa? Una bobería, un absurdo, una insensatez. Ahora, ¿por qué está diciendo esto el apóstol Pablo? Y esto ya lo vamos a comprobar más adelante, en el versículo 23. Era porque a los judíos de esa época, que estaban completamente inclinados al ritualismo, el mensaje de la salvación por la fe en Cristo y solo en Cristo crucificado, les parecía una locura, les parecía insensatez. Entonces resulta, para ponerlo en otras palabras, una serie de personas que simplemente se fijaban en los ritos y pensaban que por eso eran salvos, cuando llegó el apóstol Pablo y les dio precisamente el evangelio, les dio la palabra de la cruz, a ellos les parecía una locura. Es una locura que una humanidad completa pueda ser salva por un solo hombre, que es en Cristo. A ellos eso les parecía locura. Entonces fíjense que son palabras diferentes, moría y la palabra leros, ¿sí? Pero que en nuestro idioma se ha traducido como locura. Esto nos da una diferencia enorme de qué tan pulido era el lenguaje en aquel tiempo y cómo está contaminado ahorita.
o tan simplificado. Bien. Versículo 23, volvemos a nuestra concordancia. Y fíjense ustedes que el versículo 23 de primera carta a los Corintios nos comprueba lo que estamos diciendo y cómo la Biblia a sí misma se interpreta y da la razón. Dice el versículo 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Se vuelve a repetir exactamente la palabra y el mismo contexto, la misma Biblia, me está mostrando que la predicación del evangelio a muchos les parece locura, como dije anteriormente y como lo señala la Biblia, por el hecho de que un solo hombre, por Cristo, puede ser salva toda la humanidad. Entonces fíjense que estos significados me están diciendo algo completamente diferente a lo que le están enseñando a muchos jóvenes hoy en día, para que ellos sigan en sus apetitos con el reggaetón, con el trap, con la música que no se hizo para adorar a Dios. Y eso lamentablemente está permeando en toda la iglesia cristiana y se está inclusive ingresando en las iglesias un poco más tradicionales. Bien, no tiene nada que ver la locura que le están enseñando a los jóvenes hoy en día. Ahora, hay tercer significado con respecto a la locura, pero repasemos las primeras dos. La primera por la cual se define locura es porque la salvación es por la fe únicamente en Cristo. La segunda, el segundo significado que me da acerca de locura es por el hecho de que Jesús había resucitado y parecía una historia increíble. Parecía una locura lo que me están contando. Alguien que murió de una manera tan atroz resucitó. Es una locura para ellos. Bien. Ahora, hay una tercera definición de lo que es locura y tiene que ver con que nosotros somos locos por el hecho de hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo así, David? ¿A qué se refiere usted? Vamos a verlo con la Biblia, ¿sí? Vamos a verlo con la Biblia y verlos con algunos ejemplos. Por ejemplo, en Levítico capítulo 11. Vamos a leerlo todos en la Biblia. Vamos a mirar la conexión, a ver qué pasó. No, parece que todo está bien. Estoy aquí comprobando si la conexión está correcta. Parece que todo está bien. Saludamos al hermano David Gómez Díaz. Bienvenido. Saludos también al primo aquí de mi esposa. Pero bueno, devolvemos. Estaba comprobando si la conexión estaba bien. Nos devolvemos. Entonces les estaba diciendo que es loco hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Vamos a mirar este ejemplo. Levítico capítulo 11 y el versículo 7 nos dice: también el cerdo, porque tiene pezuñas hendidas, y es de pezuñas hendidas, pero no rumía, lo tendréis por impuro. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo, lo tendréis por inmundos. Hoy en día decir que no como cerdo, yo como cristiano, ¿sí? Yo como seguidor de Cristo, no como cerdo, porque la Biblia no dice, es prácticamente una locura. ¿Por qué? Porque la televisión dice que el cerdo es genial, porque muchos dicen que la carne de cerdo es limpia por el hecho de la forma como los alimentan hoy en día, cómo los crían, ¿sí? Pero la Biblia, Dios me dice, no comas cerdo. Simple. No comas pescados que no tengan escamas y aletas. Eso incluye el bagre, langostinos, toda esa cosa de que está compuesta el ceviche. Oye, pero tú estás loco, tú estás loca. ¿Cómo te vas a perder de una comida tan deliciosa? No, es que Dios lo dice. Eso es locura, ¿sí? Hacer la voluntad de Dios. Miremos otro ejemplo. Sé que muchos de ustedes dirán, no, pero es que Dios purificó la comida. Bueno, eso nos va a dar tema para el próximo jueves. El próximo jueves estaremos hablando acerca de qué fue lo que verdaderamente Pedro vio o cuál era el verdadero significado de Hechos el capítulo 10 y por qué Dios le mostró una cantidad de animales en una sábana.
Vamos a ver el verdadero significado de eso para entender que Dios en ningún momento le aprobó comer cualquier animal. Bien, pero eso será el próximo jueves. Vamos a ver otro ejemplo de qué es locura. Está en el capítulo 18 de Levítico. No lo vamos a leer completamente, pero ustedes lo pueden leer en sus casas. En Levítico 18 se habla, por ejemplo, de, oye, es que Dios dice no al incesto, no relación entre papá e hija, mamá e hijo, papá e hija. Todas las ramificaciones de incesto, Dios dice no, ¿sí? Pero estamos viendo que esto se está volviendo cada vez más popular en el mundo. Bien, Dios dice no a la violación. Dios dice no te echarás varón con varón. Pero hoy en día decir eso prácticamente se convierte en un sinónimo para que uno se gane insultos, se gane reprimendas, inclusive hasta que lo bloqueen de las redes sociales, ¿sí? Pero no he ofendido a nadie, yo solo transmito lo que la Biblia dice, no te echarás varón con varón, listo. ¿Qué otra cosa dice? Imagínense ustedes que también en este capítulo se le dice claramente a los hombres que no deben tener relaciones sexuales con sus esposas en su periodo de menstruación. ¡Ey, pero cómo así! La ciencia me dice que eso no tiene nada que ver. Los sexólogos recomiendan tener relaciones, pero Dios dice no. Y no lo hago por eso. Entonces, eso te hace loco. Eres un loco. ¿Mm? Lo otro que dice es no a la zoofilia. Clarísimo. ¿Mm? Y no sacrificar los hijos a Moloch. Bueno, eso tiene otro contexto, lo hablaremos en un posterior tema. Eso es ser loco. Bien, seguir la voluntad de Dios. Miremos otro ejemplo. Éxodo capítulo 20 y el versículo 8. Voy a leerlo de una versión muy buena, que es la Biblia de Serafín de Ausejo. Es una Biblia católica. Muy buena traducción, la recomiendo. Éxodo 28 dice, acuérdate del sábado para santificarlo. Eso en el mundo de hoy, en un mundo tan globalizado, es una locura. Pero Dios dice guarda el sábado, no dice en ninguna otra parte guarda otro día. Dios dice guarda el sábado. Tanto así que tanto me acuerdo cuando después de conocer esta maravillosa verdad, recuerdo que un familiar muy allegado mío me dijo, entonces se va a morir de hambre por no trabajar el sábado. Bueno, gracias a Dios llevo 9 años en el Evangelio y no me he muerto de hambre por guardar el sábado, gloria a Dios. Entonces, esto es locura. ¿Va a dejar de trabajar el sábado? Sí. ¿Se va a morir de hambre? Si es la voluntad de Dios, se hará. Pero no, la voluntad de Dios no ha sido que me muera de hambre. Entonces, aquí estamos, aquí estamos. Un último ejemplo para terminar nuestra transmisión de esta noche. Jeremías capítulo 10. Y miren lo interesante del asunto. Jeremías capítulo 10 y el versículo 2 dice, no aprendáis el camino de las naciones, ni temáis las señales del cielo, aunque las naciones le teman. Miremos qué dice otra versión, la versión Dios habla hoy. No sigan el ejemplo de las naciones. Miremos qué nos dice la versión en inglés King James. Learn not the way of the heathen. La nueva Biblia de Jerusalén. Al proceder de los gentiles no os habituéis. Y finalmente la versión Reina Valera 60, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones les teman. Entonces, ser loco es no seguir el camino de las naciones. Entonces, fíjense algo interesante. El rap, el trap, ¿qué otra cosa sí, amor, es música muy popular? La salsa, el vallenato, ahora todo eso es cristiano. Pero la creación de esa música no se hizo para alabar a Dios. En ese orden de ideas, cuando tú te pones a adorar a Dios con la música incorrecta, estás siguiendo los caminos de las naciones. Cuando traemos costumbres de las naciones a la iglesia, estamos uniéndonos a ella. La iglesia y el mundo secular son cosas muy, muy separadas. Lo mismo que la política y la religión es algo sumamente separado. Bien, entonces, fíjense, y para terminar, que esto no se trata de que, es que como yo soy loco, entonces ahora me voy a volver rapero cristiano. No se trata de eso, ¿sí? O las cristotecas, o vamos a armar de esto un show. No, esa no es la locura, es algo completamente diferente.
Finalmente, quiero dejarlos con un texto. Esto estaba fuera de programa, pero es un texto que me parece bien interesante, sobre todo para los líderes de la iglesia, y es un llamado que Dios mismo hace a los líderes, que dice lo siguiente, en Ezequiel capítulo 44 y el versículo 23, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Ahora, esa palabra profano no necesariamente es algo malo, satánico, no. Profano dentro del hebreo quiere decir simplemente que es algo común. Profano es algo común. Entonces hay que hacer diferencia entre lo santo y lo que es común. La música trap, la música rap, todo ese tipo de ritmos son comunes, pero no son santos. Bien. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio, o entre lo limpio y lo impuro. Es una labor, pero para que ustedes puedan enseñar eso a nuestros jóvenes, por ustedes mismos deben aprenderlo. No siendo más, aquí vamos a terminar esta transmisión. Deseamos que esto haya servido para muchos, para que puedan aprender un poquito más. Estas herramientas, si ustedes las quieren, las desean, escríbanme por interno, envíenme un correo electrónico y pues estaremos diciéndoles exactamente pues cómo tener estas herramientas gratuitas para que ustedes puedan acceder a ellas y por supuesto puedan verse claramente bendecidos con todo esto. Hay una aplicación adicional, es una página realmente adicional y esto pues hablo directamente para los que somos adventistas del séptimo día. Es esta página que ustedes están viendo en pantalla donde puedo buscar textos muy explícitos del espíritu de profecía. Están las citas allí en inglés, también en español. Pero pues bueno, estaremos mirando la forma de cómo dictar esta capacitación para que pueda tenerse un estudio mucho más profundo con respecto a esto. No siendo más, los dejamos. Dios los bendiga en gran manera. Esperamos que puedan o hayan sido muy bendecidos con este tema de hoy y pues nos veremos en una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga a todos. Gracias a Estados Creativos. Gracias a Elmer, gracias a Ana Joaquina, gracias también a David Gómez Díaz, gracias a Freddy Sánchez, Cesarión, Carlos Telles, Gabriela Ortiz y pues a todos los que también nos acompañan a través de YouTube y de nuestro canal en Instagram también. Un abrazo a todos, Dios los bendiga, nos estaremos viendo en una próxima oportunidad.